Una de las cosas que pasa mucho en la Biblia es que tenemos en este libro tan maravilloso una cantidad de promesas increíbles y que nos han ayudado. Yo creo que cada uno de nosotros, los que de pronto llevamos un poquito más de tiempo conociendo de Dios, leyendo la Biblia, podemos decir, esta es mi favorita. O nos acordamos de algunas muy puntuales porque nos han ayudado en circunstancias específicas. De pronto alguien nos dio una de esas promesas, ¿cierto? Esas pequeñas carticas, o de pronto alguien en una enseñanza la mencionó y fue especial para nosotros. Y creo que todo eso es Dios hablándonos a nosotros, creo que todo eso es Dios recordándonos su fidelidad. Y en esta época que estamos viviendo, creo que es importante que nos ejercitemos en acudir a ellas, no solamente como frases que nos hagan despejar la mente, sino como certezas que tengamos en el corazón. Que no sean solamente frases motivacionales, ¿cierto? Como vemos a muchas personas que hacen un excelente trabajo en que los escuchamos y nos hace sentir mejor. Y eso no es malo, pero las promesas de Dios no son solo eso, no son solo frases motivacionales, no son solo frases interesantes que poner en algún estado o en alguna publicación, no son solo momentos o canciones, de pronto que algunas de esas promesas están en canciones, sino que son reales. Y por eso uno de los ejercicios que les recomiendo, ustedes saben que yo cada vez que enseño les doy alguna recomendación de leer algo, de hacer algo. Uno de los ejercicios que les recomendaría esta noche es que cada vez que recordemos una promesa de Dios, si podemos, vayamos a ver dónde está y vayamos a ver qué pasó con esa promesa, vayamos a ver qué pasó con alrededor de esa historia, cómo esa promesa se hizo real. Y quiero hacer esa clase de ejercicio hoy. Quiero hacer esa clase de ejercicio durante lo que reflexionemos. El primer versículo, el primer pasaje que quiero que leamos está en Jeremías. Jeremías es un libro bastante fuerte, bastante interesante, pero es escrito en una época muy compleja, es escrito en una época de condenación, por decirlo así, esos momentos en donde no hay nada que hacer. Y yo creo que a todos nos ha embargado esa sensación durante la cuarentena de que no podemos controlar la realidad, de que no podemos tener la vacuna, que no podemos simplemente regresar a como éramos antes, que tenemos que simplemente esperar porque no hay nada más que hacer. Y yo creo que una de las cosas tan importantes que pasa en Jeremías es eso. Ese libro de Jeremías se escribió en una época difícil, en una época compleja del pueblo de Israel, en una época donde su pecado los lleva a estar ya simplemente esperando el castigo. No, ellos no pueden hacer nada. Aún si se dedicaran a ayunar, aún si se dedicaran a hacer vigilias, aún si se dedicaran a arrepentirse, ya no hay nada que hacer. El Señor ha mandado su castigo y Babilonia está a puertas de conquistarles. Por eso es que es tan importante ese libro, porque pocas veces hemos estado en la Biblia en escenarios donde no hay nada que hacer. Muchas veces hemos estado en la Biblia donde de pronto podemos hacer algo, están a punto de venir el castigo y el Señor detiene su mano porque vio el corazón de tal persona, tal cosa. En este caso no es así. Jeremías es un libro difícil y la labor de Jeremías es difícil porque lo único que él puede decir y profetizar es castigo. No hay nada que puedan hacer. Arrepiéntanse, sí, arrepiéntanse porque lo que están haciendo está mal, pero eso no significa que el castigo se detenga. El castigo viene y punto. Y por eso a Jeremías ni siquiera le gusta profetizar y muchas veces él dice, yo quisiera callarme, pero tus palabras eran como fuego que consumía mis huesos. Entonces Jeremías está escribiendo en el capítulo 33, versículos 6 en adelante, unos versículos supremamente conocidos, unas promesas de las que nos aferramos muchas veces. Y en mi versión dice de esta manera: He aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver a los cautivos de Judá y los cautivos de Israel y los restableceré como al principio y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Y perdonaré todos sus pecados que en contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Esos tres versículos son muy conocidos. Los hemos usado mucho, incluso los sabemos de memoria. Particularmente el versículo 3, que no lo tenemos ahí en pantalla, pero dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y nos encanta porque son promesas bonitas. Pero por eso les invitaba a que aparte de las promesas nos fijáramos dónde fueron dichas. Porque lo primero que las promesas hacen y deben hacer en nuestro corazón, o una de las primeras cosas que deben hacer en nuestro corazón es consolarnos. Porque las promesas no son, como les decía ahorita, simplemente un paliativo para el dolor. No es algo que, no es como, déjenme que yo estudio esto, usar esta metáfora, no es como un acetaminofén que nos calma el dolor de cabeza pero no nos cura la enfermedad. No podemos tomar
las promesas como, ay, ya, cálmate, cálmate, que todo va a estar bien por las próximas 2 horas. Las promesas de Dios son certezas que debemos aferrarnos a ellas como si fueran verdad, aun cuando no lo sean. Jeremías está diciéndole esto a un pueblo y está consolando al pueblo. Lo primero que las promesas son un consuelo para el pueblo. Y no lo son en el momento real. En el momento real lo único que el pueblo va a ver es Babilonia, que viene a tumbar todo, que viene a destruir todo, que viene a matar de pronto a muchas personas, a llevarse a muchas personas esclavas. Y lo único que la promesa está ahí, podrían decir algunos, son solo palabras. Lo único que la promesa es solo algo en el aire, no es real, no lo puedo sentir, no lo puedo ver. Pero la promesa está. Y cuando Dios la da, son mucho más que palabras. Las palabras de Dios no son solamente sonidos proyectados en el aire. Hemos visto desde el principio de la Biblia que la palabra de Dios es creativa, que la palabra de Dios es capaz de crear del caos el orden, que es capaz de traer de la nada, crear todo lo que conocemos. Así que esta promesa que Jeremías está dando tan especial, que conocemos tanto, esta promesa de restauración, esta promesa de sanidad, esta promesa de revelar cosas desconocidas, cosas grandes que no conocemos, todo es dicho en medio de un contexto difícil. Y yo creo que en algo nos podemos sentir identificados con este pueblo que de pronto ahorita se está sintiendo así, que de pronto nosotros nos estamos sintiendo en contextos complicados. La economía cada vez se va a ir apretando un poquito más. Uno de pronto piensa en la gente que trabaja en transporte y como ahorita muchas personas trabajan desde la casa, entonces el transporte ha menguado. Uno piensa en los tenderos, uno piensa en familia, en amigos de uno, incluso en nosotros mismos, en familias que están aquí viendo en estos momentos que su economía ya está sintiendo la situación. Y las promesas de Dios, mis hermanos, no solamente pueden ser cosas que usemos como vanas repeticiones, sino que tenemos que creerlas como que son verdad. Por eso que quise comenzar con Jeremías, porque Jeremías está diciendo estas cosas tan hermosas en medio de las crisis, en medio de la circunstancia difícil. Es fácil hablar de promesas cuando todo está bien, pero cuando todo está mal, cuando las cosas no se ven por ningún lado, ahí es donde las necesitamos, y es por eso que Dios se las da a un pueblo que va a recibir un castigo, pero les dice, esto no es solo crueldad, esto no es que yo soy muy malo, no, esto tiene un propósito de transformarlos a ustedes y mi promesa es esta, y se las ofrece. Y no solo son estos, que déjenme leer unos cuantos versículos más. En el versículo 14 de ese mismo capítulo 33 dice así, he aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se llamará el Señor nuestra justicia. Porque así ha dicho Jehová, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Entonces, de nuevo, usted y yo de pronto leemos estos pasajes y sabemos que está hablando acerca de Cristo. Pero ellos no estaban pensando en Cristo, ni Jeremías estaba pensando en Jesús, en el Nazareno, no estaban pensando en eso. Estaban pensando en que a pesar de que venga Nabucodonosor, que es un emperador, nosotros vamos a tener un rey. Que a pesar de que destruyan el templo, imagínense los ellos viendo las ruinas del templo, viendo ese templo siendo saqueado, va a haber un sumo sacerdote de nuevo ahí. Esas son las promesas de Dios. Y de pronto ahorita, ¿cómo las contextualizaríamos nosotros si fuera el Señor diciéndonoslas hoy? Que de pronto en el trabajo, ¿cierto? Que de pronto en nuestras congregaciones que no nos hemos podido reunir, que de pronto en medio de las enfermedades que estamos padeciendo, de las necesidades económicas, de las crisis familiares que esto ha traído, en medio de las diferentes dificultades que estamos pasando, Él va a hacer algo nuevo, Él va a traer algo nuevo, Él va a restaurar aquellas cosas y aquellos momentos gloriosos que hemos tenido. Entonces, claro, eso es un ánimo para el pueblo, pero lo que quiero enfatizar en esta parte es que las promesas de Dios no son solamente para hacernos sentir bien, son un ancla. Cuando leemos, si alguna vez lo ha leído y si no lo ha leído, pues es un ejercicio interesante leer Primera y Segunda de Crónicas. Primera y Segunda de Crónicas son libros muy, muy difíciles de leer, pero traen ciertos tesoros. Si usted tiene su Biblia ahí a la mano, y puede hacer el ejercicio, no lo vamos a leer, pero usted puede ir a Primera de Crónicas y buscar los primeros 5 capítulos y abrirlo y hojearlo. Y usted va a encontrar que lo que están llenos de esos capítulos son de genealogías. Es una de las cosas más curiosas de la Biblia que de pronto se nos dificulta mucho leer. Tal persona es el hijo de tal persona viene de tal tribu, hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, y unos nombres extraños y uno pasa por ahí.
y no sabe qué es lo que Dios quiere decirle a uno. Pero lo bonito de Primera y Segunda de Crónicas, que eran un libro, ¿cierto? Las crónicas, es que fueron escritas después del exilio. Jeremías es escrito antes del exilio. Jeremías está ahí a punto de, nos van a llevar, ¿cierto? Nos van a llevar a Babilonia, nos van a destruir y vamos a ser llevados al exilio. Cuando se escribe Crónicas, es alguien que regresa del exilio y decide, ok, voy a contarle a este pueblo que este pueblo de pronto se le ha olvidado, no conoce quién es David, no sabe la historia de Israel porque ha vivido todo el tiempo en Babilonia, crecieron en Babilonia, de pronto fueron educados en la cultura de Babilonia, fueron educados en la genealogía de los reyes de Babilonia. Yo necesito contarle a este pueblo quién es David, quién es Saúl, quién es Salomón, quién es Dios en medio de todo. Y por eso es que Crónicas empieza hablando de las genealogías, porque las genealogías es diciendo lo que Jeremías dijo cuando nos iban a llevar, ahora es verdad, sí volvimos. Y empieza a darnos una lista de nombres de cada una de las tribus que regresa. Eso, de pronto a usted y a mí nos cansa leerlo y está bien, es normal, es una lectura pesada. Pero por lo menos, así sea que usted haya ojeado esos capítulos o ahí en su celular haya buscado Primera de Crónicas, los primeros capítulos, y ve ese montón de nombres, lo que le decía al pueblo es: el Señor cumplió sus promesas. Jeremías lo dijo en el momento difícil y eso era un consuelo. Pero cuando estamos en Crónicas, que fue escrito después de Jeremías, el Señor confirma que sus promesas son verdad. Y por eso otro ejercicio que le invito a hacer es: ¿qué cosas usted puede incluso escribir hoy? ¿Qué cosas usted puede guardar en su corazón si de pronto no es de escribir? Pero si usted puede escribirlas, escríbalas. ¿Qué cosas Dios le está prometiendo? Porque Dios está haciendo promesas en esta época también. Él es un Dios que hace promesas en medio de las crisis. Y guárdelas ahí, crea. Y cuando pasen, confírmelas, vaya y revise, vaya y testifique, vaya y dígale a alguien: es que yo estuve así, es que yo necesitaba esto, y Dios proveyó, y Dios me sanó, y Dios arregló nuestras crisis familiares, y Dios hizo esto o aquello. Porque las confirmaciones lo que hacen es cimentar la fe de nosotros en la promesa de Dios. Que no son solamente frases bonitas, que no son solamente consuelos como esos de las galletas de la suerte, sino que en serio pueden cambiar nuestro corazón, que en serio pueden hacer algo. Así que por eso me encanta Crónicas, porque Crónicas está escrito bajo la mirada de alguien que ya ha vivido el exilio y que ahora escribe desde las ruinas. Mientras reconstruye en Jerusalén, se va acordando: ok, Saúl, David, ¿cierto? Usted se da cuenta que Primera y Segunda de Reyes nos hablan de muchos reyes, por eso se llaman así, y nos hablan del reino de Israel y del reino de Judá. Pero Crónicas solo nos habla del reino de Judá. Solo nos habla de los hijos de David, ese es Judá. Israel eran otros reyes que no tenían nada que ver con David. Judá son los hijos del linaje de David. ¿Y por qué hace eso el cronista? ¿Por qué decide no contarnos de aquellos que ya ni siquiera volvieron? ¿Por qué decide contarnos solamente acerca de David? Porque Jeremías había dado una promesa. Jeremías, y la leímos ahorita, había dicho que de David el Señor iba a levantar un renuevo. Así que él estaba diciendo: es cierto, aquí estamos todavía, y la familia de la tribu, ¿cierto?, de donde David era, aquí está. Y aquí seguimos, y aquí estamos reconstruyendo. Y esta era la historia de ese linaje para que entendamos por qué estamos aquí. Por eso es tan importante que la Biblia nos enseñe a recordar muchas veces, porque necesitamos recordar. Y Crónicas es un recuerdo. Está en una posición en la Biblia donde parece que estuviera en el pasado, pero no, Crónicas es escrito después de Jeremías, y lo que está haciendo es confirmando que lo que Jeremías dijo era verdad, que sí volvimos, que el Señor sí nos ayudó durante el exilio, que el Señor sí nos trajo de nuevo, que el Señor sí nos hizo un pueblo de nuevo, a pesar de que no había esperanza para nosotros. Alguien se levantó. Y eso está a finales del libro de Crónicas, Segunda de Crónicas. Si quiere ir a buscarlo, Segunda de Crónicas, capítulo 36, hubo una enseñanza que di hace más o menos un mes, si no estoy mal, que leí este mismo pasaje. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 22, dice así: mas al primer año del rey Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese si quiere digamos, la promesa del Señor, por boca de Jeremías, el Señor despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo el reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha mandado que le edifiquen casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová Dios con él. Así que, por eso es tan importante, cuando leemos las promesas, ver dónde fueron dichas, ver dónde fueron derramadas.
La mayoría de promesas que vamos a encontrar en la Biblia fueron dichas en momentos de crisis. Pero no solamente ver cuándo fueron dichas, sino cuándo fueron confirmadas, cuándo fueron cumplidas. Porque entonces ahí vamos a ver que hay un carácter específico de Dios, que Él no solamente promete, sino que Él también cumple. Eso que tanto criticamos de los políticos, eso que tanto criticamos de las personas que de pronto nos han defraudado, en el caso de Dios no es verdad. Y en estos momentos, de pronto en las crisis que cada una de las familias que está aquí observando esa transmisión está pasando, debe confiar en esa verdad. Que a pesar de que no parezca, que así como el pueblo de Israel estaba en Jeremías viendo solamente destrucción, vamos a llegar, así como en Crónicas, a ver que Dios sí cumplió, a ver que Dios sí hizo algo, a ver que Dios sí de alguna manera proveyó la necesidad, a ver que Dios sustentó. Sí, de pronto no fue fácil, sí, de pronto no fue color de rosa, no fue cómodo, pero no significa que eso haga a Dios o que invalide las promesas de Dios, sino que Él sigue siendo fiel. Y por último, hemos hablado acerca de que las promesas de Dios son consuelo, de que las promesas de Dios son confirmación para nuestro corazón cuando las vemos cumplirse. Pero hay algo muy especial y muy importante en el ejercicio de nuestro caminar con Dios. Y es una conversión que tiene que haber en nuestro corazón. Porque las promesas de Dios a veces no las vemos porque tenemos una versión de cómo se deben cumplir. Eso nos pasa todo el tiempo, a todos nos pasa. Hay una expectativa, ¿cierto? Y yo creo que conocemos esa sensación de cuando nuestra expectativa no es cumplida, cuando estamos esperando de pronto un regalo o de pronto una sorpresa, o cuando estamos esperando ir a tal lugar y porque nos han dicho que es muy bonito, porque nos han dicho que la comida allí es muy rica, lo que sea, y de pronto salimos decepcionados. Creo que a muchas personas en el pueblo de Israel le pudo pasar esto fácilmente. Y de hecho creo que los evangelios nos permiten ver eso. Porque sí, cuando leímos ahorita en Jeremías hablaba de un rey, de un sacerdote que iba a llegar, que no iba a faltar jamás rey y sacerdote en la casa de David. Pero cuando llegamos a Jesús, Él no llena esas expectativas según los judíos, porque para los judíos ellos esperaban de nuevo un rey, de nuevo un sacerdote. Entonces, a veces creemos que Dios no cumple solamente porque no estamos prestando atención. O a veces creemos que Dios no cumple solamente porque nuestra versión de cumplir es una diferente a la de Él. Entonces, pregúntese hoy, y creo que es una pregunta que debemos hacernos sinceramente, porque yo creo que muchas veces en la iglesia, pues obviamente mucha gente no lo hará en público, pero muchas veces las personas sí están defraudadas de Dios. Hay muchas personas que viven frustradas con Dios, que viven decepcionadas de Dios, si queremos decirlo así. Y es un sentimiento natural que de pronto, como les digo, mucha gente no lo va a decir porque van a ser juzgados al respecto, pero adentro hay un rencor, adentro hay una amargura de que por qué pasó eso o de por qué no pasó eso. Y si nosotros seguimos en esa actitud, lo que va a llegar a nuestra vida es una ingratitud. Lo que va a llegar a nuestra vida es un endurecimiento. No porque Dios deje de cumplir, ya hemos dicho muchas veces que Dios va a cumplir sus promesas siempre, sino porque no las vamos a ver. Y cuando Jesús llega en los evangelios, muchas personas no vieron en él el cumplimiento de la promesa. No lo vieron y por eso no lo valoraron, no lo vieron y por eso no lo recibieron. Y hay un pasaje muy especial, pude compartir sobre esto un poquito más el sábado a un grupo de jóvenes en Bucaramanga. Y yo quiero simplemente cerrar con una parte de eso, en Juan capítulo 18. Juan capítulo 18 es Jesús siendo llevado a prisión, ¿cierto? Arrestado por los sacerdotes. Y empieza un juicio que no tiene nada de legal, un juicio que está amañado, ¿cierto? Un juicio que ya sabemos cómo va a terminar, todo el mundo sabe, a Jesús lo quieren matar. Esa es la conclusión. Pero hay algo muy interesante que pasa en el versículo 28 en adelante. Jesús es llevado ante Pilato. Una de las cosas, y les comparto aquí, simplemente estoy con un pensamiento cocinándose en mi cabeza, y si no soy yo, que ojalá el pastor, cualquier otro de nuestros hermanos que enseñan en la iglesia pueda expandirlo. Pero una de las cosas que a mí me parte el corazón cada vez que leo este capítulo 18 es ver a los líderes judíos tan afanados porque un romano les apruebe la crucifixión.
Porque eso es cruel. Ellos quieren matar a Jesús, ellos pueden matarlo, pero lo pueden matar apedreado, lo pueden matar de pronto de diferentes maneras, pero crucifixión solo la pueden aprobar los romanos. Y por eso es que van ante Pilato. Es tan cruel el deseo que tienen de matar a Jesús, que por eso es que van a donde Pilato. Pero notemos que esto no es cómodo para ellos. Miren el versículo 28. Juan 18, 28 dice así en mi Biblia. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y para poder comer de la Pascua. Es decir, vienen los líderes judíos, van a ir a donde Pilato, pero ir donde Pilato significa ir a la casa de un impuro. Entonces ellos se quedan en la calle y le dicen, Pilato, salga por favor, porque no pueden entrar para no contaminarse. Estaban contaminados en su corazón porque querían matar a Jesús, pero se guardan, ¿cierto? Así es la religiosidad muchas veces. Pero el punto aquí es lo que sigue más adelante. Ellos no entran para mantenerse puros, pero Jesús sí entra a hablar con Pilato. Y ahí tienen una conversación muy interesante, pero en el versículo 36 dice así, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Así que hemos hablado de las promesas que son consuelo, hemos hablado de las promesas que son confirmación de la fidelidad de Dios, pero una de las cosas con las que cierro esta reflexión es que necesitamos ser convertidos, que nuestra visión necesita ser transformada para que cuando Dios cumpla sus promesas podamos verlas. Aquí estaba un grupo de líderes religiosos que había leído Jeremías, que había leído Crónicas cantidad de veces, se lo sabrán de memoria seguramente, pero están llevando la promesa de Dios a la muerte. Ellos no ven ahí el renuevo, ellos no ven ahí al sacerdote, ellos no ven ahí al rey. Ellos ven simplemente a alguien problemático que necesitan terminarlo. Y Jesús, en medio de casa impura, por decirlo así, en medio de un lugar impuro para él también, porque él era judío, es donde declara que él es rey. No lo hizo en el templo, no lo hizo en la sinagoga, no lo hizo en el monte, lo hizo en medio de la casa de un romano, lo hizo en medio de la casa del impuro. Y de nuevo para mí es como un círculo que se completa de cómo el Señor, sus promesas, las declara en los momentos o en los lugares de pronto más inesperados, en los momentos y en las circunstancias donde no parece ser real. Jesús está de pronto maniatado, no sabemos, no he leído todavía si ya le pusieron la corona de espinas o no, si ya ha sido golpeado, al parecer sí. Y ahí es donde dice, yo soy rey. No parece rey, pero sí lo es. Y está yendo hacia la cruz para cumplir por completo la promesa y para no solo cumplirla, sino abrir la puerta a todas las promesas que Dios tenga para sus hijos. Pablo va a decir por allá en una de sus cartas, estas promesas eran para los judíos, pero ahora en Cristo las promesas son para usted y para mí, así no seamos judíos. Porque Jesús en la casa de un impuro declaró que es rey. Ahora todos nosotros que éramos impuros podemos llamarle rey. Ahora nosotros que éramos impuros podemos llamarle nuestro sacerdote, que toma nuestro lugar, ¿cierto? Que va delante de Dios llevando el pecado del pueblo, ese es el rol del sacerdote, y lo entrega. Eso es lo que hizo Jesús en la cruz. Así que de pronto no era la imagen de Jeremías, de pronto no era la imagen del cronista, de pronto no era la imagen de ningún judío en esa época, pero él era la promesa de Dios cumplida. Y yo creo hoy que si alguna cosa Dios va a hacer, tiene que pasar una transformación en nuestros ojos físicos y espirituales para que lo veamos, para que podamos darle gracias a Él por cada milagro que está haciendo constantemente. Llevamos más de 2 meses y medio en cuarentena, o vamos para casi 3 meses la otra semana, y para mí es un milagro que dentro de nuestra congregación yo no haya escuchado todavía de un caso de COVID-19. Y créanme, ni siquiera en mi familia, ni siquiera en conocidos. Y de pronto se nos ha dado como que es normal que eso pase, pero no, la cantidad de casos que se están dando, Daisy lo decía al iniciar esto, está aumentando, y que nosotros todavía eso no nos toque. Hermanos, tenemos que ver a Dios acampando alrededor nuestro, como dice el salmista. Aun cuando de pronto nosotros no hemos sido del todo cuidadosos, Él sigue cuidando de nosotros.
pero tiene que haber una transformación en nuestra perspectiva de ver las cosas para que no cometamos el mismo error de los líderes judíos, de que cuando una promesa esté en nuestras manos, lo que hagamos sea valorarla, lo que hagamos sea darle gracias a Dios y no lo que hagamos sea despreciarla. Dios es fiel y ha dado a su Hijo cumplimiento de la promesa de Jeremías, cumplimiento de la promesa de muchos profetas, cumplimiento de toda promesa para nosotros hoy también. Que esa promesa de Jesús sea consuelo para nosotros, sea confirmación del amor de Dios para nosotros y que nos transforme, que sea conversión en nuestro corazón cada día.